Bueno, yo quería contaros que sabemos que el ser humano está constituido por espíritu, perispíritu y cuerpo físico. ¿Y quién de nosotros en un momento dado nos ha hecho esa pregunta? ¿Y qué es el espíritu? ¿No? Muchos de nosotros tenemos una idea a lo mejor un poco vaga, pero según el libro de los espíritus es el principio inteligente del universo. O sea que el espíritu en sí es una inteligencia creadora. En su principio podemos decir que simplemente es una creación. El espíritu tendrá que ir evolucionando y pasará por las fases más rudimentarias. Entonces, esa semilla, estamos hablando solamente de una semilla, o sea, el espíritu en su principio simplemente es una semilla. ¿Cómo tiene que proceder hasta que llega a ser un espíritu? Bueno, pues tiene unas facetas. Primero, pasa por el estado mineral y ahí, digamos que ese principio espiritual, pues no se puede conceptuar que es un espíritu, es un principio, ¿no? Digamos que nosotros, por poner un ejemplo, vamos a construir un jersey. Tenemos la lana y el espíritu sería la lana. Ahora pasa por el estado mineral. Bueno, pues ya para pasar por ahí hemos hecho la espalda, pero no tenemos un jersey todavía. Hay que hacer un proceso para que eso vaya creciendo. El espíritu ahí en ese proceso puede pasar por ese estado hasta siglos, por ese estado mineral. Luego, cuando ya ha adquirido cierto grado, pasa al estado vegetal, por las partes de las plantas y todo eso. Ahí ya va adquiriendo ese principio espiritual otra fase, que digamos que estamos haciendo pues las mangas del jersey. ¿Decimos si hemos hecho la espalda del jersey que tenemos un jersey? Pues no. Entonces vamos a pasar a otra fase y vamos a construir los cuartos. Pues entonces ese principio espiritual inteligente pues pasa ya al animal. Sigue siendo un principio inteligente, ¿eh? Todavía no tenemos un espíritu. Cuando el espíritu lleva ahí también una faceta, la que necesita para que se vaya desarrollando, entonces pasaría ya a un estado de un animal, pasará también por unos periodos hasta que llegue a un tipo de animal más evolucionado. Entonces decimos que el espíritu tiene que pasar por unos estados que son principios, que no tenemos espíritu todavía, porque hay gente que piensa, bueno, ¿y el espíritu cómo vive en un mineral o cómo vive en una planta? No, ahí no tenemos espíritu, estamos diciendo que todavía no tenemos jersey. Cuando hemos construido la espalda, las mangas, los cuartos, y lo terminamos y lo cosemos, digamos que esa fase ya es cuando va a pasar de un estado animal, que no es que el animal se convierta en espíritu, es ese principio que va evolucionando al haber pasado por todas esas fases. Entonces ese principio luego ya es regenerado en el mundo espiritual. Hay partes en las que hay laboratorios, son centros donde a ese principio inteligente le dan una formación para que pueda reencarnar como en principio físico, que ya estaríamos hablando del ser humano pero primitivo, donde el conocimiento aún no está activo, donde la razón empieza a formarse, donde el ser empieza a evolucionar. Cuando el ser ya empieza a hacer las primeras reencarnaciones, el espíritu solo de por sí no es más que una energía de luz. Para formarse como cuerpo físico, al cuerpo físico, para incorporarse a él, necesita un intermediario para que se pueda comunicar con ese cuerpo físico, puesto que el espíritu no tiene forma de hombre, pues necesita un intermediario entre el espíritu y el cuerpo físico, que en el espiritismo se denomina periespíritu. ¿Qué es el periespíritu? Es el intermediario
entre el espíritu, que solo tiene forma fluídica, luz, inteligencia y mente. Entonces, no se podría comunicar con el cuerpo físico si no tuviera una parte material como nosotros tenemos en el cuerpo físico. Entonces, el periespíritu está formado por esa parte espiritual y materia. Entonces decimos que el periespíritu es semimaterial, porque para poderse conectar necesita parte de materia. El espíritu sí que tiene cuerpo de hombre, o sea, forma. Y a esa forma, ¿cómo la adquiere? Pues según el espíritu, cuando es engendrado, el periespíritu va cogiendo la forma de ese ser que se va a unir a la realidad de la vida. Coge la fisonomía de ese espíritu, porque se supone que anteriormente ese periespíritu, que está siempre unido al espíritu, viene del mundo espiritual. Cuando ya viene del mundo espiritual y se tiene que reencarnar, lo que hace es contraer su esencia para poderse adaptar al feto. Ese periespíritu coge las facciones de ese cuerpo y tendrá los mismos órganos y las mismas facciones, y mentalmente estará adaptado a ese cuerpo que va a reencarnar. Es una faceta importante que tiene unas explicaciones científicas, pero aquí no nos vamos a poner en hablar de las situaciones científicas, ¿no? Moleculares, celulares, todo está enlazado. Y entre esas tres opciones que hay, que el ser empieza a revolucionar, a activarse como creación divina, empieza su lucha, que es la de que avance, la que evolucione, porque Dios nos hace desde el principio simples e ignorantes. ¿Qué quiere decir eso? Porque nos da la posibilidad de que si nosotros somos simples, ignorantes, tendremos que ir adquiriendo conocimiento, inteligencia, tendremos que ir adaptándonos al ambiente, a todo. Y ahí es el proceso de reencarnación. Cuando ya el ser empieza a reencarnar en las fases primeras de hombre primitivo, porque no ha tenido otras existencias. ¿Qué pasa? Que al ser las primeras existencias, el conocimiento es nulo. El mal sobrevive en él más, porque si viene de esas facetas en las que hemos ido hablando, quiere decir que todavía su inteligencia pues no está activada. Tiene ya ahí pues unos principios, ¿no? Pero todavía, hasta que el ser no adquiere un cuerpo material, no empieza a desarrollar su mente. Aunque sí que hay principios espirituales que ya en ciertas facetas de los animales más evolucionados, pues es lo que hablamos, que parece que tienen conocimiento, pues sí, ya ahí empieza ese principio espiritual a activarse. Y ya cuando empieza con el cuerpo humano, al trabajar el periespíritu en relación ya los tres unidos, empiezan a formar esa evolución. El cuerpo físico recibe a través del periespíritu todo lo que el espíritu posee. Es el transmisor, digamos, que es el teléfono. Uno está a un lado, otro a otro, y el teléfono hace la conexión. Todo lo que el espíritu piense, porque es mente, lo pasa a través del periespíritu, que es el que hace que llegue. ¿Por qué partes? Pues vamos a ver, el periespíritu tiene el cuerpo mental, el cuerpo astral, ¿no? Y entre medias hay unas conexiones entre el periespíritu y el cuerpo físico que hace que todo eso llegue hasta él, a través de ese campo etéreo que tenemos, que bueno, pues está dominadas por unos conductos energéticos que llegan al cuerpo físico llamados chakras, ¿no? Y entonces a través de esos centros nosotros cogemos la energía vital, que es la que tiene nuestro doble cuerpo. Y a raíz de eso el cuerpo empieza a vivir de una manera distinta que antes, cuando ha pasado por esas facetas primarias.
La verdad que es complejo para entender, pero yo lo he contado de una manera un poco a mi manera para que vosotros entendáis. Luego, científicamente, esto tiene su explicación científica molecular total, porque el espiritismo lo que tiene es que explica todo muy bien para que el ser lo llegue a comprender. Yo comprendo que las personas como nosotros, que no tenemos un conocimiento activo de la religión, o sea, de lo que es la filosofía espírita, pues nos cuesta asimilar todo ese tipo de cuestiones. Pero lo que podemos pensar es, ¿cuál es el sentido de todo esto? Pues es que Dios en su infinita misericordia quiso que nosotros fuéramos seres que tuviéramos voluntad, que tuviéramos libre albedrío, que tuviéramos una inteligencia para poder desarrollarnos, y Él nos ha ido dotando de todo eso, pero en un estado primitivo, para que nosotros seamos los únicos responsables de nuestros actos y que luego lo que vayamos a recibir es lo que nosotros hemos merecido. Porque claro, si nos imponen ciertas cosas o nos hacen de una manera, no podemos decir que yo no soy culpable, ya me dijeron que yo tenía que nacer así, has nacido así. No, todas las existencias tienen una explicación contundente y acertada. El cuerpo físico no es más que la envoltura por donde el espíritu va a percibir, va a sentir, va a amar, ¿no? Y a través de estas experiencias va cogiendo su parte evolutiva. Dentro de unas facetas, como he dicho anteriormente, de unas a otras, ya os he dicho que no se hace así como así, va pasando siglos, hasta que ese principio inteligente va cogiendo toda esa estabilidad que necesita para ya incorporarse como espíritu formado. Porque la mayoría de la gente cree que cuando el espíritu pasa por esas facetas ya es un espíritu. Yo creo que quiero que esto quede claro. No es espíritu hasta que no reencarna en un cuerpo físico, humano. ¿Tenéis esto claro? Aunque es muy complejo, sí. Pero bueno, que quede claro que cuando hablamos de espíritu no es una cosa que se crea, oye, vamos a crear un espíritu y ya está hecho. No, tiene un desarrollo científico. Como esto la verdad es que es complejo y habría que pues hacer una conferencia muy minuciosa para poderla explicar, yo lo que quería un poco es que cogierais el concepto de cómo se forma y qué tres partes importantes son las que definen luego al ser humano. Porque cuando el espíritu luego desencarna y se marcha, la parte vital, que es la que está entre el cuerpo físico y el perispíritu, esa energía desaparece y al mundo espiritual se marcha el espíritu junto al perispíritu, porque nunca se separan. El espíritu siempre necesita el perispíritu. Sin él no se puede manifestar, porque el perispíritu es el que tiene todas las partes para poder coger del cuerpo mental del espíritu todo lo que quiere manifestar. El perispíritu es un fluido energético y como fluido que es, pues tiene unas propiedades y esas propiedades son las que el perispíritu hace actuar, ¿no? Normalmente el fluido espiritual está formado también por nuestras existencias, porque claro, va cogiendo de cada uno, va cogiendo afinidad, porque luego de las ondas magnéticas que tiene el universo, de todo eso, él está formado para que pueda conectar con la parte material. Pero tú, el espíritu para que entre en la persona, se va formando de esa manera y luego va a la persona. Luego cuando reencarna en su primera fase evolutiva como principio espiritual para el cuerpo, ya viene la ignorancia,
porque todavía, por eso las reencarnaciones en las primeras facetas de la vida son muy continuas, ¿sabes? Porque si, por ejemplo, nosotros en un estado como estamos ahora, a lo mejor reencarnamos cada 30 o 40 años, por poner un ejemplo, en los estados primitivos reencarna a lo mejor muy constante, a lo mejor reencarna, se va al mundo espiritual, o muere, como digamos el cuerpo físico, y a lo mejor, yo qué sé, a los 2 días, a los 3, o incluso en el instante, vuelve a coger otro cuerpo, porque con esa continuidad es como va a ir evolucionando. La evolución de cada espíritu está luego acorde a cada uno, porque mirad, si cuando el espíritu se crea, nos crean a todos iguales, y luego todos no evolucionamos de la misma manera, ¿qué quiere decir eso? Si yo he reencarnado en el mismo momento que tú, y tú avanzas más que yo, ¿por qué es? Porque precisamente cada ser tiene una forma de actuar. A todos nos dan las mismas cualidades, las mismas facetas, pasamos por ellas. Sin embargo, unos evolucionamos antes que otros porque nos hacemos más vagos, no queremos esforzarnos, no queremos luchar y luego nos quejamos, ¿no? Y decimos, oh, es que ese ha evolucionado más que yo, pues es que si tú tienes las mismas oportunidades, pero cada uno luego actuamos a nuestro libre albedrío. Dios nos da las mismas posibilidades, nos da el bien para seguir un camino, nos da sus leyes para que las cumplamos, pero luego cada uno de nosotros actuamos como nos viene en gana. Y luego nosotros tenemos que dar cuenta de todo aquello que no hemos hecho o el mal que hayamos hecho. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? ¿O creéis vosotros que es que nos regalan algo? O sea, nuestra guía espiritual, cuando nosotros desencarnamos. Bueno, nosotros tenemos un guía espiritual precisamente. Bueno, hay veces que tenemos todos un guía espiritual cuando reencarnamos, ¿no? Hay guías espirituales que se ofrecen voluntariamente, como seres ya más avanzados que nosotros, hacen ese trabajo minucioso de vivir y convivir con nosotros durante toda nuestra existencia. Algunos siguen con nosotros en otras existencias y es el mismo, otros no, o sea, no hay una norma, Podemos tener un guía espiritual hoy, en esta existencia, y en la próxima, a lo mejor el mismo guía espiritual pide volver otra vez con nosotros, porque se haya quedado pendiente alguna cosa que él a lo mejor ha visto que necesita hacer, y entonces nosotros podemos venir con él, o no. O sea, eso no es una cosa que digas o sí, o tiene que ser o no tiene que ser. También avanzan. No, por supuesto, ellos avanzan con nosotros, porque los guías espirituales nos pueden esperar o nos pueden dejar, según las necesidades que haya para el reencarnante, o puede incluso estarnos apoyando en el mundo espiritual todavía. Bueno, yo quería que si vosotros os habéis pensado en las facetas que yo os así un poco por encima, claro, hay algo que queréis preguntar porque tengáis duda, que me imagino que tendréis muchas. Se ha demostrado científicamente que venimos desde los animales, desde el átomo, vamos evolucionando. Sí, como lo he explicado. Animales, no sé qué. No tenemos espíritu hasta que no somos personas. No, yo lo he explicado antes. Tenemos un principio inteligente. Y ese principio inteligente es el espíritu en su semilla, en su principio. Y hemos dicho que va haciendo un desarrollo pasando por esas facetas hasta que ya coge el cuerpo humano, principiante, lo que es el ser empezando a evolucionar. Pero hasta que no coge el cuerpo físico no podemos denominar que es un espíritu. Todo lo demás sigue siendo un principio espiritual, una semilla, pues como se explica muchas veces, que tú para que tengas un árbol y te dé fruto, primero tienes que sembrar esa semilla en la tierra. Esa semilla empieza a dar
su tronco, sus raíces, y una vez que va creciendo, ese árbol va a dar su fruto, pero antes ha tenido que pasar, hemos tenido que sembrarlo, hemos tenido que abonarlo, hemos tenido que cuidarlo con su agua, con todas sus facetas que pasa hasta que se hace un árbol, ¿no? Y luego el fruto que nos da, eso ya sería el espíritu, después de haber pasado por todas esas facetas. Es claro, cuando hablamos de espíritu, por eso quería que quedara claro, creemos que es que el espíritu ya nace de pronto. No, tiene unas facetas que pasar. Y luego, pues alguna verdad, que haga alguna conferencia que les explique a esta gente muy bien de cómo se va formando. Pero eso tiene su complejo, porque habría que explicar mucha parte científica, que la tiene, y la realidad es que nos cuesta entender. El caso es que yo muchas veces lo he pensado, digo, vamos a ver, si nosotros, por ejemplo, vemos cómo se forma un feto, ¿no? Y decimos, como lo vemos tan natural, pero fijaros, de un espermatozoide, ¿cómo se forma un ser humano? Y va pasando por las mismas facetas. ¿Dónde se desenvuelve? En el líquido, en ese líquido que tenemos nosotros, ¿no? Que primero somos como pececitos chiquititos, como larvas, y de ahí fíjate lo que va saliendo. Pues el espíritu tiene esos procesos. En el cuerpo humano el proceso está más vivo porque lo vemos, lo palpamos, y en el espíritu pues necesitaríamos hacer un estudio más profundo del desarrollo que tiene, ¿no? Bueno, me ha dicho que termináramos un ratito antes para que pudiera... Sí. A ver, bueno, pues nos han gracias. regalado este libro que es de poemas, que es una maravilla.